Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. Introducción. Observamos en esta época los trabajos de los apóstoles y discípulos después de la resurrección del Señor, coincidentes con el relato de San Lucas. Corresponde, sin embargo, destacar tres hechos importantes. 1. Los apóstoles inician, según Ana Catalina, los cultos divinos, particularmente el santo sacrificio de la misa, de acuerdo con la liturgia aprendida del mismo Jesucristo. Resulta ilustrativo observar el uso de los vestidos y de los vasos sagrados, las primeras ordenaciones sacerdotales y la formación paulatina de la jerarquía eclesiástica. 2. La venida de la tercera divina persona aparece revelada como un acontecimiento prodigioso de la naturaleza. La vidente describe al Espíritu Santo como un meteoro extraordinario que desciende maravillosamente sobre el cenáculo. San Pedro adquiere entonces, como jefe, una estatura inusitada ante sus compañeros y el pueblo. 3. La Virgen Inmaculada se retira a Éfeso con San Juan Evangelista. Inaugura el Vía Crucis. Regresa a Jerusalén para recorrer los lugares donde padeció su divino Hijo y muere en Éfeso rodeada de los apóstoles, con excepción de Santo Tomás. Los discípulos advierten cada vez mejor la grandeza incomparable de la mujer bienaventurada entre todas. La Asunción está descrita con tanta sencillez y belleza que nos resulta ahora sorprendente la demora de tantos siglos para que este misterio se haya definido dogmáticamente. 1. Primeros actos del culto después de la resurrección. En el vestíbulo abierto de la sala de la última cena, preparó Nicodemo una cena para los apóstoles, las santas mujeres y una parte de los discípulos. Tomás no estaba con los demás. Se había retirado de propia voluntad. Todo lo que aquí se hacía era según lo estaba ordenado por el Señor. Jesús había, en la última cena, instruido a Pedro y a Juan, que estaban al lado, y a los que había ordenado sacerdotes, acerca de todo lo referente al Santísimo Sacramento, mandándoles que luego instruyesen a los demás repitiéndoles las enseñanzas recibidas. He visto a Pedro y a Juan, en medio de 8 apóstoles, abrir los misterios que el Señor les había confiado, hacerlos participantes de ellos y conferir con ellos acerca del modo de administrar esos misterios. Todo lo que Pedro decía era confirmado por Juan. Los apóstoles tenían vestiduras blancas de fiesta. Pedro y Juan tenían además una estola que colgaba desde los hombros al pecho, cruzada allí y sujeta por una grapa. Los demás apóstoles llevaban una estola desde el hombro, que pasaba por la espalda y el pecho, cruzada debajo del brazo y sujeta allí con una grapa. Pedro y Juan habían sido consagrados sacerdotes por Jesús. Los demás eran solo diáconos. Después de esta conferencia, he visto entrar a las santas mujeres en número de 9 y a Pedro que las instruía. Pedro hacía esto en la sala mientras Juan recibía a los discípulos más antiguos, en número de 17 en la puerta. Eran los que más habían estado con el Señor. Entre ellos figuraban Zaqueo, Natanael, Matías, Barsabás y otros. Primero Juan sirvió en el oficio de lavarle los pies, y luego se revistieron de vestiduras blancas con cinturones. He visto que Pedro envió a Mateo, después de la instrucción impartida, a casa de Lázaro, en Betania, para que allí, en otra cena y delante de muchos otros discípulos, repitiera lo que aquí se había enseñado y hecho. Después he visto preparar en el vestíbulo de la sala una mesa larga, de modo que algunos de los discípulos quedaban fuera del vestíbulo del cenáculo, en el patio sombreado por tupidos árboles. Se habían dejado 3 entradas a las mesas para servir los alimentos. Las santas mujeres ocupaban el final de la mesa. Llevaban largas vestiduras blancas, con velos, pero sin cubrirse los rostros. Se sentaban a las mesas sobre pequeños y bajos taburetes
con asideros, y tenían las piernas cruzadas. En el medio de la mesa se sentaron Pedro y Juan, de frente. Así cerraban la hilera de los hombres, separándola de las mujeres. Los asientos no eran como lo fueron en la última cena. Tenían unos almohadones bajos, entretejidos, sobre los cuales se reclinaban. Delante tenían un rodete abotagado, que estaba sobre dos pies más elevados, sujeto con maderas atravesadas. Todos estaban en la mesa echados, de modo que los pies de uno se extendían a lo largo de las espaldas del siguiente. En la última cena, he visto que estaban echados de manera que extendían los pies totalmente afuera. Esta comida transcurrió con todo orden. Primero oraron de pie, luego comieron echados, como he dicho, mientras Pedro y Juan enseñaban. Al final de la comida presentaron a Pedro un pan acanalado y chato. Pedro lo dividió en partes y, puesto sobre dos fuentes, lo hizo pasar a la derecha y a la izquierda de la mesa. Se pasó también por la mesa un recipiente de vino bastante grande, y todos bebieron de él. Aunque Pedro bendijo ese pan, no era el sacramento, sino solo un ágape lo que celebraban. Pedro enseñó que todos debían ser uno, como uno era el pan que se distribuyó, y como era uno el vino del cual bebieron todos. Después de esto se levantaron y cantaron salmos. Cuando se hubo terminado el ágape y limpiado las mesas, las santas mujeres se reunieron en grupo al final de la sala. Los discípulos estaban de ambos lados. Los apóstoles iban de un grupo a otro enseñando e instruyendo a los discípulos más antiguos lo que debían saber sobre el Santo Sacramento. Era la primera catequesis después de la muerte de Jesús. He visto cómo, yendo de unos a otros, se daban las manos y declaraban que querían tener todo en común y alegres dar lo que tenían, ser uno y permanecer unidos. En esto vino como una conmoción entre ellos. Los he visto a todos como inundados de luz, como que se fundían en amor recíproco. Toda esa luz se levantaba como formando una pirámide, y en la cúspide de esa luz apareció la Virgen María como coronación y punto céntrico de todo. Desde donde estaba María salieron rayos de luz que se derramaban sobre los apóstoles. Era una representación de la unión de todos y símbolo de las relaciones de unos con otros. He visto cómo Mateo enseñaba en casa de Lázaro, en ocasión de un ágape semejante, entre muchos más discípulos que no estaban todavía de grado de comprender las enseñanzas como estos del cenáculo.